aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Bendiciones abundantes, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro buen Dios sobreabunde en el corazón de cada uno de ustedes como hijos amados de entrañable misericordia. Amén. Vamos a compartir un mensaje de la palabra del Señor, continuando con enseñanzas sobre los perros que nos habla la Biblia, ¿verdad? No literalmente los perros como nuestros animalitos domésticos, sino lo que la palabra nos enseña. Vamos a orar para ello, para que esta palabra nos bendiga, nos edifique a todos. Padre, en el nombre bendito de Cristo te agradecemos, mi Dios, por tus verdades. Espíritu Santo, ayúdanos a digerir cada verso de la palabra para ponerla por obra. Sabemos que no debemos recibirla literalmente, sino por el poder del Espíritu tenemos que recibirla, aplicarla y vivir conforme a la voluntad tuya. Muchas gracias por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo con tu palabra en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estábamos hablando sobre cuidado con los perros en la parte número 2. Vamos a recordar el texto base que nos habla específicamente de la advertencia de cuidarnos de los perros. Filipenses capítulo 3, verso número 2 de la versión Reina Valera dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ayer desarrollamos esta parte inicial y vimos a la luz de la palabra dos especies de perros, dos clases de perros por los cuales nos tenemos que guardar. También quiero recordar de que cuando hablamos de los perros, hablamos de los malos obreros y hablamos de los mutiladores, vemos que es la misma operación de iniquidad que puede aglutinarse en el mismo perfil todo, ¿verdad? Entonces vimos ayer, ¿verdad? Vimos que los perros hablan en forma hiriente en contra de los ungidos de Dios y la obra que administra. Y vimos también sobre los perros que comen desperdicios. Los escribimos a la luz de la palabra. Ahora nos vamos a enfocar a un género de perros, ¿verdad? Que son hombres que se manifiestan con las operaciones de espíritus de las tinieblas que influyen en ellos para poder estorbar, para poder cautivar y hacer daño a la vida de los escogidos de Dios. Estamos convencidos que todo lo que está en la palabra tiene un propósito para nuestras vidas, y lo que nosotros estamos advirtiendo, que los pequeños de la fe tienen que apresurar su paso para ir alcanzando madurez, y nosotros que pues hemos pasado más tiempo y estamos confesando que somos maduros, pues miremos que no caigamos, que estemos firmes, que estemos convencidos de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hoy vamos a hablar una parte bien importante: los religiosos persuasivos con sus hipocresías. Vamos a hablar de ese tipo de especie de perros, los religiosos persuasivos con sus hipocresías. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder explicar esto que está escrito. Mateo capítulo 7, verso 3 al 6. Dice la palabra: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Verso 4. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Verso 5. Hipócrita, dice, y le aparece en rojo: saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Verso 6. No deis lo santo a los perros,
ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, lo que el Espíritu hablaba a nuestro corazón, recordando lo que ya hemos enseñado muchísimos años atrás, es que hoy el Señor nos quiere recordar, o a algunos les quiere enseñar por primera vez, que en medio de las congregaciones, en medio de los ministerios, hay muchas personas que son capaces de ver las faltas en la vida de otras personas, pero son incapaces de ver las propias, que pueden ser aún mayores, pero por la misma ceguera o el mismo estupor no las pueden ver. Y entonces esto hace que haya una confrontación, porque muchos se creen capaces entonces de decirle a otro, yo te voy a ayudar, pero no se da cuenta qué tan mal está, o no solamente él como persona, sino la responsabilidad que tiene con su propia familia. Y entonces no han notado, no han visualizado que ellos necesitan poner por obra la palabra que muchas veces utilizan. Y esto es para mí demandante también, porque yo predico y enseño la palabra. Yo tengo que ver qué es lo que necesito también. Por eso es bien importante que podamos nosotros darle lugar a la palabra, porque necesitamos ser corregidos constantemente por el Espíritu y por la palabra. Por eso dice la palabra de sí misma que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para convencernos e instruirnos a fin de que seamos hombres de Dios perfectos, preparados para toda buena obra. Entonces lo importante es dejar que la palabra obre en nuestras vidas para que así nosotros podamos ver qué es lo que necesitamos cambiar y ayudar a otros efectivamente. Pero hay quienes que quieren ayudar a otro, pero no lo están haciendo para sí mismos. Entonces el Señor califica a ese tipo de hombres que miran la paja del ojo ajeno, pero no miran la viga que tienen. Y entonces el Señor está hablando de una manera tremenda y dice que lo santo, porque dice la palabra, no deis lo santo a los perros. Quiere decir en un momento determinado que este tipo de personas no van a valorar la palabra santa, no van a valorar la revelación, porque están tan empecinados con una letra muerta y torpemente no van a poder ver la trascendencia de lo que Dios quiere hacer. Y por eso le dice, no le des lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos, porque pueden pisotearlas y pueden volverse o pueden ponerse en contra y nos pueden despedazar. Verdaderamente qué tremendo es esto. Y entonces el Señor señala a ese tipo de personas que no van a aceptar la corrección, no van a aceptar ¿cómo explicarles? La ayuda. Cuando uno dice, mira, lo que estás diciendo, estás viendo la paja del ojo ajeno, pero yo te quiero ayudar porque sé que no estás viendo la viga del ojo, no la van a ver. Entonces lo santo, lo bendito de la palabra, no lo van a reconocer y pueden pisotear la palabra y pueden hasta volverse en contra de uno. La Biblia nos dice que este tipo de personas son hipócritas. Y la palabra hipócrita significa, tomándola del griego original, significa actor que asume un carácter falso, simular al hablar. Entonces, el hipócrita es el que tiene una apariencia, que tiene la palabra, pero no es real. Simula al hablar y asume un carácter falso. Entonces, no va a dejar que lo santo de la palabra venga, transforme y cambie su vida. Por eso es bien importante ir a la palabra. Entonces un hipócrita es un actor que tiene un perfil de carácter falso y simula al hablar. Entonces el Señor, cuando utiliza el símil de los perros y de los cerdos para que no se les dé lo santo y las perlas, es para hacer esa referencia que de la misma manera que los aborrecedores de la verdad y la justicia son comparados como voraces perros, devoradores de carroña y desperdicios, y no se les
debe de compartir lo santo para corregirlos porque no lo van a entender, ¿verdad? Entonces tienen invalidada la palabra, tienen invalidado lo santo. Y entonces, y el Señor lo dice acá, pues es como un perro. Y entonces esos perros religiosos, hipócritas, pueden hacer tropezar a muchos porque van a hablar bla, 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 y van a decir muchas cosas, pero ellos no están valorando la palabra correctiva. Por eso es bien importante que nosotros estemos convencidos. Hoy le hablaba a una jovencita que le decía, le exhortaba yo para que pudiese estar firme en la palabra y no ver los errores de otros hombres, sino que ver al autor y consumador de la fe, a Jesucristo, para que ella pueda ser preparada por la palabra. Por eso, si usted es un hijo de Dios, acepte la corrección, acepte la exhortación, porque Dios quiere ayudarlo. Amén. Y cuidémonos de ese tipo de perros religiosos. Hoy es corta la enseñanza para que le quede bien grabado y vamos a hablar de otros tipos de perros. Los que lamen las heridas con lisonjas. Vamos a ver los perros lamedores de heridas con lisonjas. Amén. Para esto vamos a utilizar un texto de Lucas capítulo 16, verso 20 al 21, siempre en versión Reina Valera. Dice la palabra así. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Amén. Entonces, si usted nota, pues aquí en ese carácter figurado de la palabra, pues no es que estuviera cerca de la mesa del hombre rico, sino que estaba afuera en la calle y se alimentaba de los desperdicios que sacaban de la mesa. Pero alrededor de él estaban los perros que venían y le lamían las llagas. Entonces quiero explicarle así rápidamente que estos perros que lamían las llagas de Lázaro es figura de aquellas personas que se entrometen en la vida de las personas sobre pretexto de querer ayudar, de querer apoyar, pero en un momento determinado su acercamiento es para curiosear, para tener lisonja de sus labios, pero no precisamente va a tener la palabra necesaria para ayudar, no va a tener la responsabilidad de querer salir adelante, sino quiere tener un espacio para fisgonear a esa persona. Entonces, ese tipo de personas inclusive pueden salir a divulgar muchas cosas cuando se acercan a una persona con llagas en su corazón. Vamos a tomar las llagas de Lázaro como las llagas del alma, aquellas personas que están heridas, que tienen algunas laceraciones en su alma por los problemas que han acontecido o que está viviendo. Y entonces llegan y dicen, hermanito, el Señor le ama. Y entonces tienen esa lisonja en sus labios, pero son como perros lamiendo llagas y no están ahí por amor, sino están para enterarse de la vida ajena y después compartir y darle la espalda espiritualmente hablando, porque no están ayudando en nada, porque no tienen palabra, no tienen el respaldo de Dios muchas veces, pero hay abundancia de personas de ese tipo. Por eso es bien importante que podamos nosotros tener a la luz de la palabra, que esos perros con labios lisonjeros van a existir, van a hacer estorbo, porque están acá y muchas veces las personas les confían algunas intimidades y después salen a divulgarlo. Eso es tremendo.
La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 16, versos 17 al 18, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estos son los perros que engañan con lisonjas de sus labios a los corazones ingenuos, y entonces solo lamen llagas, pero no están actuando con la fidelidad y con la sinceridad que deberían de hacerlo para poder contribuir a la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces estas personas de una o de otra manera causan divisiones, y entonces se ha visto operar el espíritu absalónico, porque cuando una persona llega, persuade, empieza a ser adeptos para sí mismo y le dice: bueno, yo aquí estoy para servirle, aquí estoy para ayudarle, y mire que bueno que usted confió en mí. Y realmente lo que quiere no es solamente apoyarle, sino que quiere generar adeptos como Absalón, que se ponía a la puerta de la ciudad y le decía: si yo fuera el rey, les haría justicia. Si yo fuera el rey, les hubiera solucionado ese problema. Y muchas veces, sin necesidad que lo digan, muchas personas actúan como estos perros lamellagas que quieren aparentar ser un apoyo, ser una bendición, pero realmente lo que están haciendo solamente buscando adeptos para sí mismos. Y entonces esto es lo peligroso, que en medio de las congregaciones esto se da. Y entonces la palabra hoy nos advierte claramente para que nosotros estemos preparados para no caer en la trampa de esas suaves palabras y lisonjas que engañan los corazones. Usted no está llamado a ser ingenuo, usted está llamado a tener la palabra para poder estar firme creyendo lo que Dios quiere, porque usted tendrá una palabra de bendición, una palabra de verdad, una palabra del cielo que vendrá directamente a su corazón para darle paz, fortaleza, buen ánimo y esperanza. Y usted tendrá que reconocer la lisonja de labios que quiere engañar el corazón de uno, pero usted estará firmado en la verdad del Señor. Amén. Amén. Entonces, ese tipo de personas pueden estar asediando el entorno de una vida o de un ministerio, de una iglesia. Pues eso es bien importante que en los medios, en los tiempos que estamos viviendo, los medios de comunicación son vitales. Usted debe reconocer la cobertura, debe reconocer la palabra y debe reconocer quién es el que se acerca con usted como perro que lame llagas. Amén. Es bien importante, la luz de la palabra nos abre el entendimiento para que podamos creer lo que Dios dice en estas verdades tan lindas, tan preciosas, que tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 11, 12, para afirmar sobre estos labios lisonjeros. Dice la palabra: nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Entonces aquí nos habla la palabra que esas personas van a estar merodeando en una congregación, van a estar estorbando y se ocupan de las cosas que no les importa. Por eso es bien importante que a la luz de la palabra usted pueda ser ministrado para que su vida esté afirmada en la verdad de Cristo. Amén. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 13, la escritura nos dice lo siguiente: y también aprenden, o sea, refiriéndose a las viudas jóvenes, que hay un texto que nos habla de las viudas jóvenes en los versos anteriores, pero lo que dice aquí la palabra: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiera. La palabra nos advierte, y entonces estas chismosas, estas entremetidas, como dice la palabra, son perros, ¿verdad?
Y como aquí está en género femenino, son perras, o la andan diciendo, ay, sí, que no sé qué, ay, sí, sí, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. Y entonces sí, qué bárbaro, ¿verdad? Entonces son perros lamellagas. Entonces es bien importante que a la luz de la palabra podamos nosotros darnos cuenta que nos exhorta el Señor en la palabra que debemos estar cuidados, tenemos que tener cuidado de esto, ¿verdad? Fíjese que me faltó una cita bíblica acá, a ver si la tengo todavía acá, primeramente Dios que sí. Amén. Entonces, cabal, aquí la tengo, pero no le va a aparecer en pantalla. Fíjese que en el Salmo 12, verso 3, permítame un momentito, a ver si la tengo aquí. Salmo 12, 3 dice, corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. Mire, la respuesta de la palabra de Dios es tremenda. Dice, corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. Es que el Señor nos hace una exhortación para hablar la verdad y no tener un labio lisonjero ni lengua exagerada, sino tenemos que ser concretos. Y realmente, pues yo le digo al Señor, por favor, yo quiero tener esa lengua que sea discreta. Y realmente si yo tengo un elogio, tengo algo para decirle a los hermanos que le amo hermano, le amo hermana, si yo soy en algún momento expresivo de mi aprecio hacia su persona, quiero ser lo más genuino, lo más fiel y verdadero. Y no tener una lisonja en mis labios, porque si no caería lo mismo que estoy predicando. ¿Verdad? Es una situación bien desafiante. Entonces la misma palabra nos está preparando. Ahora yo, para ir finalizando, quiero hablarles de un ejemplo de un perro murmurador y lamedor de heridas, como fue Diótrefes. Diótrefes fue un hombre que fue preparado por los apóstoles del Cordero, pero Diótrefes en un momento determinado, por la misma instrucción de la palabra, se sobrepasó la autoridad apostólica, no fue una persona que reconoció quién le había enseñado, no reconoció que tenía que estar en sujeción con los apóstoles, se rebeló en contra de los apóstoles de una manera increíble. Y esto es realmente lo que debe de alarmar al pueblo ahorita, porque siempre habrán Diótrefes en medio de las iglesias. Tercera de Juan 1, versos 10 y 11, dice la palabra, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y entonces, queridos hermanos, este tipo de personas son perros que en un momento determinado, cuando dice la palabra de Diótrefes que parloteando con palabras malignas, quería mantener su autoridad y su boca era utilizada para poder estar maldiciendo. Entonces aquí también se puede mezclar lo que vimos ayer sobre ese tipo de perros, pero este tipo de perros también lisonjea, conquista adeptos, porque póngase a pensar que aquellas personas que oyeron a un Juan que estuvo de cerca del Señor Jesús, para que pudiera seguir a Diótrefes, tuvo que verlos convencidos con labios lisonjeros, y después tenía palabras malignas contra los mismos apóstoles. Entonces esto es terriblemente alarmante para nosotros que estamos en estos tiempos creyendo lo que Dios nos manda hacer. Amén. Y en resumidas cuentas, estos perros de este tiempo son como lo describe la misma escritura, y vamos a leer la palabra para darnos cuenta, cuando ya tenemos todo el hilo de lo que estamos compartiendo, vamos a dar cuenta cómo actúan estos perros. Filipenses capítulo 3, versos 18 al 19, voy a utilizar la Nueva Versión Internacional.
Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Queridos hermanos, realmente los perros no están afuera. Los perros pueden estar adentro. Y esto es bien importante que nosotros hoy podamos ver a la luz de la palabra lo que Dios nos está advirtiendo a través de la enseñanza de su palabra. Por eso es bien importante que nosotros dependamos del Espíritu Santo para que esa palabra vivifique nuestra vida. Porque nosotros no somos llamados a ser ministros de la letra, sino ministros del Espíritu. Amén. Hay tantas verdades profundas las cuales tenemos que aplicarnos con obediencia, con disciplina por el Espíritu Santo para que se nos revele. Amén. Dios nos quiere liberar entonces de este tipo de perros irreligiosos, hipócritas, y esos perros lameheridas con labios lisonjeros. Tenemos que estar preparados para no ser desviados ni de un lado ni a otro lado, sino mantenernos firmes en la verdad que Cristo nos ha enseñado. Amén. Vamos a orar para que esta palabra quede grabada en sus corazones y que podamos ser apercibidos porque nos encontramos con estas verdades. Y en fin, que los perros son obreros fraudulentos, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Causan divisiones, causan grupos sectarios. Y la iglesia no tiene que estar fragmentada, la iglesia debe estar unida. Amén. Vamos a orar para que sea que la palabra de Dios nos convenza a todos. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias, bendito Dios, por tus verdades eternas. Palabra que debe provocar vida en todos nosotros. No es una palabra condenatoria, sino una palabra exhortativa, una palabra formativa para que nuestras vidas sean conforme a la voluntad de nuestro buen Dios. Venimos declarando que en espíritu, alma y cuerpo estaremos irreprensibles, atentos a no caer en las trampas de labios lisonjeros, de religiosos hipócritas que pretendan corregirnos y ellos no han dejado que la palabra los corrija. En el nombre bendito de Cristo te agradecemos, mi Dios, por estas verdades eternas. Muchas gracias, Señor, por permitirnos predicar tu palabra para que poniéndola por obra seas exaltado, bendito Dios. En el nombre de Jesús declaramos que así será y te damos gracias, bendito Dios, por la vida de cada hermano que ha preparado sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, y venimos declarando en el nombre poderoso de Cristo tu bendición, declarando, Señor, que estas ofrendas, estos diezmos, estas primicias son santificados en el nombre bendito de Cristo Jesús, y declaro que serán para la obra tuya, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Ha sido un privilegio compartir con ustedes esta parte segunda de la enseñanza Cuidado con los perros. Amén. En el nombre de Jesús yo le bendigo y le animo, le exhorto. Vaya a la palabra, escudriñela, medite en ella, porque haciendo esto no será hallado corazón ingenuo en ninguno de ustedes. Amén. Bendiciones y nos escuchamos siempre. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.